Dios en un tiempo donde Dios necesitaba liberar a su pueblo, donde su pueblo estaba acorralado, donde estaba encerrado, donde estaba continuamente atacado por una potestad diabólica, y ahí estaba este sacerdote Eli, él ahí tranquilo, con el arca guardado, todo tranquilo, todo cerrado, todo sin ningún problema, mandando a dormir a esa nueva generación que Dios necesitaba para traer libertad a su pueblo, a su tierra, a su lugar, en este tiempo a su iglesia. No es la nueva generación, no es para algo limitado, no es para hacer número ni bulto, es para traer libertad a su iglesia a través del poder del Espíritu Santo de Dios. En ese tiempo, mire lo que dice la poderosa palabra de Dios. Dice en el 5, primera de Samuel capítulo 5, versículo 2, dice: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Escuchó? Dice: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Padre, te doy gracias por tu palabra, esta palabra que nunca vuelve atrás vacía, esta palabra que es poderosa, esta palabra que es vida, esta palabra que es poder. Señor, cuando tú hablaste la palabra, las cosas fueron hechas. Cuando tú dijiste, las cosas existieron. Esa palabra tuya, esa palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra, Dios mío, que cuando creemos tu palabra, tú haces realidad tu promesa. En este día yo declaro, Señor, que tu palabra no volverá atrás vacía, sino que tu palabra traerá tu presencia, tu poder sanador, liberador, regenerador, transformador a nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Mire lo que dice la poderosa palabra de Dios. Dice: y tomaron los filisteos el arca de Dios. En ese tiempo, esa potestad diabólica, ese pueblo de los filisteos, tenía al pueblo de Dios al maltraer, continuamente haciéndole guerra, continuamente oprimiéndolo, continuamente destruyendo todo lo de ellos, acorralándolos, encerrándolos, oprimiéndolos ahí. Y ahí estaba, pero ahí Dios tenía un sacerdote, pero el sacerdote estaba sentado, estaba tranquilo, había perdido la revelación, había perdido la palabra, había perdido la visión de Dios, había perdido la visitación de Dios, había perdido la presencia de Dios. Él solamente estaba ahí. Escuchó, y en ese tiempo dice que los filisteos atacan al pueblo de Dios, y ahí el ejército de Dios sale sin dirección de Dios, salen ellos a pelear, y allá cuando tienen problemas, ellos vienen a buscar el arca de Dios, vienen a buscar la presencia de Dios cuando ya estaban en medio del problema, cuando ya estaban en medio de la dificultad, cuando ya estaban en medio de la adversidad. Ellos se acuerdan que el arca de Dios era lo que traía victoria al pueblo de Dios, y entonces ellos van en busca del arca, ellos van en busca de la presencia de Dios. Mire, cuando el enemigo conocía eso, cuando dice que cuando llegó el arca en medio del campamento del ejército, dice que el enemigo dice que tembló, el enemigo se asustó, el enemigo dijo: ahí está, aquí está nuestra derrota, nuestro fracaso. Trajeron el arca, trajeron la presencia de Dios, estamos derrotados ya. Pero dice que Dios lo que quería no era solamente darle victoria a Israel. Lo que Él quería era destronar esa fortaleza, destronar ese principado, destronar esa fortaleza diabólica. Pero viendo que tenía ahí un sacerdocio, que tenía ahí un ministerio, pero que no era capaz de llevar la presencia de Dios sobre esos principados, sobre esas potestades, sobre esa maldición de Israel, para traer libertad, Él dijo: yo me las voy a arreglar. Los planes de Dios nunca son frustrados. Si usted no lo hace, mire, Dios se encargará. Él tiene recursos y todo está en su mano, y Él tiene el poder sobre todas las cosas. Mire, si usted dice: no, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, no se haga ningún problema, porque Dios quería destronar ese principado satánico que tenía cautivo al pueblo de Dios, y no pudo usar a su siervo, no pudo usar a su pueblo, usó al propio enemigo. Dice que ellos en un momento
capturaron el arca de Dios, la cargaron al hombro y la llevaron allí, justo donde Dios quería llevarlo. Dice que ahí ellos llevaron la presencia de Dios. El mismo enemigo cargó la presencia de Dios. Dios dijo: si esto no quieren levantarse, si esto no quieren despertarse, si esto no buscan visión, si esto no buscan revelación, si esto no buscan palabra, yo voy a usar al mismo enemigo para que cargue mi presencia y la lleve contra ese principado, para destronarlo, para derribarlo, para quebrarlo, partirlo y traer libertad a mi pueblo. Él no quedará esperando si yo quiero, si me gusta, si estoy de acuerdo, si siento, si no siento. Lo que importa es que cuando Dios establece un plan, un propósito, Él tiene todos los mecanismos para llevar adelante y ejecutar su propósito de libertador, su propósito sanador, su propósito restaurador, su propósito regenerador. Ahí estaba Eli. Eli estaba sentado tranquilo ahí en su casa, pero allá el pueblo estaba en guerra. Ahí estaba Dios tratando, pero cuando Dios vio que tampoco ese ejército podía avanzar, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con la poderosa presencia de Dios. Él dijo: voy a usar al mismo enemigo para que cargue su presencia, para que cargue mi presencia y la lleve ahí contra ese principado. Dice que los enemigos del pueblo de Dios cargaron el arca. Ellos pensaron que tenían solucionado el problema, que era que ellos habían ganado. No habían ganado nada. Dios había permitido. Él dijo: si esto no pueden llevar mi presencia allí contra esos principados, yo voy a tomar a uno de mis enemigos y lo voy a hacer cargar mi presencia para que traiga libertad. Dice que ellos fueron con la presencia de Dios y la pusieron en el mismo altar de ese principado satánico que tenían, que los gobernaba a ellos, ese principado de Dagón, ese principado de maldad, ese principado de opresión, ese principado de destrucción, ese principado de maldición. Ahí dice que fue llevada la presencia de Dios, y cuando la presencia de Dios estuvo ahí delante de ese principado, mire, la presencia de Dios, el arca de Dios no sufrió ningún daño, porque el que sufrió daño fue ese principado que tuvo que caer postrado delante de su poderosa presencia. No es delante de una organización, no es delante de una denominación, no es delante de un hombre que se crea que sabe todo o que es todo que va a caer el principado. El principado cae delante de esa poderosa presencia de Dios cuando está en medio de su pueblo. Este es el tiempo donde Dios está llamando una nueva generación despertada por la unción y el poder del Espíritu Santo, llevando hacia adelante esa poderosa presencia, trayendo libertad, quebrantando los poderes del infierno, quebrantando los poderes de la maldición, quebrantando los poderes de opresión, de engaño, de maldad, en el nombre poderoso de Jesús. Este principado satánico pensó que había derrotado al pueblo de Dios, que había derrotado, que había capturado la presencia de Dios, que ya no había salida. Pero lo importante es que cuando no hay salida, Dios inventa una salida. Él dijo: si estos hombres no llevan mi presencia, yo voy a usar al mismo filisteo para llevar mi presencia contra los principados, contra la opresión, contra la cautividad, porque no hay nada que pueda frenar su poderosa obra. No hay nada que pueda frenar su propósito. Él ha establecido un propósito de liberación a su pueblo de la mano de los filisteos, y su presencia fue llevada, y ahí Dios empezó una guerra espiritual, y ellos movieron de acá para allá. Ellos mismos movían la presencia. El que tenía que mover la presencia de Dios era ese pueblo que fue elegido, que fue sacado de Egipto, que fue traído por el desierto, que fue guardado, que fue
protegido, que fue fortalecido, que fue formado, que fue bendecido, que fue instruido por la poderosa mano de Dios. Ellos eran los que tenían que llevar esa poderosa presencia contra los principados, contra las potestades, contra lo que tenía oprimido al pueblo de Dios. Pero viendo Dios que no esto, Él dijo: yo voy a usar al mismo enemigo para que lleve mi presencia y pueda destronar a los principados. Pero hoy hay una nueva generación, Dios, que está aquí delante de tu presencia, y ellos no permitirán que el enemigo lleve tu presencia, porque ellos se volverán a buscar la revelación, la visión, la palabra, y otra vez esa poderosa presencia invadirá esa vida, para llevar libertad y de la cautividad a todo lo que está. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y llevar libertad a los cautivos. Padre, te doy gracias, Señor, en este día por tu palabra, Señor, esa palabra que no vuelve atrás, sino que hace y que prospera en aquellos que es enviada. Yo declaro, Señor, que en este tiempo tú estás despertando una generación bajo el poder, la unción, la dirección de tu poderoso Espíritu, en la cual estará tu poderosa presencia, la cual llevará libertad de toda obra de las tinieblas. Padre, te doy gracias en este día, Señor. Los que están oprimidos, los que están cautivos, los que están enfermos, reciban libertad en este día, en el nombre de Jesús. Yo declaro tu palabra de sanidad, tu palabra de liberación. Padre, reprendo todo espíritu de enfermedad. Ordeno que suelte los cuerpos, toda opresión, todo espíritu de hechicería, de brujería, los que están bajo el control de pactos, de hechicerías, de brujería, en el nombre de Jesús, reciban libertad. Quiebro todo poder del infierno, todo poder de los demonios, es quebrantado ahora en el nombre de Jesús. Declaro liberación, declaro sanidad, declaro restauración para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Y nos vemos en el próximo programa. Que el Señor te bendiga. Hasta el próximo programa. Bendiciones.